Regresamos hablando con Santiago Aguirre en este 10º aniversario del caso Ayotzinapa en México. Y bueno, pues digo yo que estamos conversando previo a lo que va a ser esta manifestación en la tarde de este día en la Ciudad de México, particularmente con esta marcha convocada para expresarse de lo que está pues hoy evocándose de lo sucedido y exigiendo de lo que no ha logrado el Estado mexicano esclarecer con contundencia, con claridad suficiente. Y mira tú, estamos conversando, Santiago, en este contexto y en este aniversario, justo cuando el Senado de la República en México está aprobando la reforma a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano. Es una reforma que nos ha pues colocado en una polémica nacional muy fuerte. El ejército que toma más poder y más poder y más poder en México por diferentes circunstancias se enviará a los congresos de los estados y todo apunta a que el presidente mexicano López Obrador logrará su propósito de antes de irse probablemente pueda tener la posibilidad de firmar y promulgar esta reforma al ejército y la Guardia Nacional. ¿Qué te dice esta coincidencia y paralelismo? Pues es inevitable levantar la preocupación, Carmen, porque en Ayotzinapa las familias luchan por verdad y justicia y por saber el paradero de sus hijos, pero inevitablemente esa lucha también es un espejo que nos permite advertir los grandes problemas del país en materia de la colusión entre la criminalidad organizada y el Estado, en materia del empoderamiento militar, la disfuncionalidad de las fiscalías, en fin. Y específicamente por cuanto hace al ejército, lo que el caso Ayotzinapa nos muestra, Carmen, es cómo en el ejército mexicano hay una larga tradición de incomodidad con la rendición de cuentas y la transparencia ante instancias civiles. Cuando hay denuncias de corrupción, de complicidad con el crimen organizado, de violación a derechos humanos, se activa un espíritu de cuerpo muy sólido, conforme al cual el ejército, si llega a procesar algo, lo hace internamente y siempre únicamente en los escalafones más bajos, evitando cualquier tipo de reconocimiento público de responsabilidad hacia la sociedad, eludiendo la transparencia y ocultando tramos importantes de verdad. Por eso es muy preocupante que en este proceso de militarización, porque eso es lo que que está experimentando el país, las reformas legales como la que ahora comentamos se den con diseños que son prácticamente cheques en blanco, que no incluyen ningún tipo de control civil externo que asegure que tengan contrapesos las Fuerzas Armadas. Y por eso se hace muy importante que si hay más poder, más presupuesto, más facultades, haya más controles, más supervisión, más transparencia, más candados, y no es eso lo que está ocurriendo. Por eso es muy justificado alzar la alerta y tener preocupación por la deriva que está tomando el país en este tema y, si me permites añadir, en otros también. Si quieres de una vez en esta misma conversación y en este mismo momento, porque es importante pues englobar todo lo que estás aquí planteando. Sí, Carmen, lo expresé mal, quería decir en otros tantos para referirme al conjunto, porque podemos discutir de manera individualizada las distintas reformas constitucionales recientes y las que se anuncian, pero en realidad el momento nos exige analizarlas de conjunto. Y cuando uno suma una reforma judicial que aumenta el control político sobre la judicatura sin resolver los problemas de acceso a la justicia, una reforma de Guardia Nacional que aumenta el poder militar sin controles civiles, una reforma planteada ahora en la mesa para eliminar órganos que realizan labor garante de derechos como el INAI o el Coneval. De los otros podemos discutir, pero me centro en esos dos. Una reforma electoral que sería peligrosa para reducir la pluralidad del país. Una reforma que aumenta la posibilidad de utilizar la prisión preventiva oficiosa. Y vemos todo eso en un contexto en el que se está construyendo una hegemonía política con mucho respaldo popular, pero con poco compromiso con valores esenciales del constitucionalismo contemporáneo, del respeto a la pluralidad y a las voces críticas, pues es muy justificado señalar la preocupación por la deriva política del país,
Quizá no, Carmen, con la estridencia con la que algunos hablan de comparar lo que está ocurriendo con regímenes de principios de siglo que tenían otras características, pero sí para circunscribirlo a esta tendencia global que hoy vemos de declive o erosión democrática que está poniendo en entredicho componentes que hasta hace poco estimábamos esenciales para la construcción de regímenes políticos respetuosos de los derechos humanos. Hablando del ejército mexicano y del caso Ayotzinapa en estos 10 años, un punto en el que ustedes y las familias, por supuesto, han insistido es que hay una serie de informaciones o una información que saben que existe y que la han pedido, pero no ha sido entregada. ¿A qué se refieren cuando ponen énfasis en esta parte de la historia? Porque, bueno, pues el presidente de México pues ha abrazado la versión del ejército mexicano, ha dicho que se ha entregado toda la información, pero ustedes dicen no es así. ¿Qué es lo que ocurre en esta parte de la historia? Sí, Carmen, gracias al encomiable trabajo del grupo de expertos y expertas que nombró la Comisión Interamericana, se lograron recuperar piezas importantes de los archivos militares que nos proveen información sobre el caso. Por ejemplo, gracias al GIEI se confirmó que es un hecho que la Normal de Ayotzinapa estuvo infiltrada por el ejército, cosa que incluso en su último reporte el presidente y el ejército mismo niegan contra la evidencia documental y junto con eso hay otros elementos que el GIEI encontró, Carmen, particularmente reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia que operaba ya en Iguala en el momento de los hechos. Y el GIEI ha estimado que son muy relevantes porque se encontraron ahí, por ejemplo, transcripciones de llamadas telefónicas de las personas que participaron en la desaparición de los muchachos, incluso de la noche de los hechos. Y eso nunca lo compartió el ejército con la investigación penal del caso y los padres y las madres han pedido, creemos nosotros con justicia, que esa información se ponga sobre la mesa y que un tercero independiente, imparcial, revise si son relevantes para el caso. Estiman los padres y las madres que una calificación unilateral de las Fuerzas Armadas de decir esto se puede conocer, esto no, esto es de seguridad nacional y no es de acceso a los padres, esto sí, o esto es de fecha previa y relevante, pues no está en condiciones de hacerle al ejército porque una y otra vez ha mentido. Y creo que en esa demanda legítima los padres y las madres llevan mucha razón. Hubo incluso un decreto presidencial firmado por la Sedena que obligaba a transparentar la información y tristemente lleguemos al término del sexenio sin que eso se haya cumplido. Pues estamos en un momento donde se acaba este sexenio y el presidente que se va dice que la presidenta que llega, Claudia Sheinbaum, seguirá con este tema, que se compromete de alguna manera a que el caso no se cierra y que sigan las investigaciones. ¿Hay alguna expectativa sobre este tránsito de gobierno, este cambio de gobierno que está por ocurrir en México? Las familias, Carmen, tuvieron un primer encuentro con la presidenta electa que calificaron de positivo porque tuvieron escucha y eso sigue siendo infrecuente entre las autoridades respecto de las víctimas en México. Obviamente, para que esto sea más que un gesto, hay aspectos urgentes que deberían ocurrir: la entrega de todos los documentos militares, la extradición de quienes han estado prófugos, continuar las búsquedas, la atención victimal, que ha sido un desastre, relevar a algunos de los responsables del caso que no han dado el ancho después de que se fueron quienes sí trabajaron por el mismo. En fin, medidas que son urgentes. Si solo vemos continuidad de inercia en los próximos meses, pues creo que no habrá que abrigar mucha expectativa, pero estamos todavía en la posibilidad de que eso ocurra y ojalá, Carmen, que no solo ocurra para Ayotzinapa, que ocurra para todos los temas de derechos humanos que acaban mal esta administración. Por ejemplo, no hemos escuchado aún a la presidenta electa con un reconocimiento cabal de la crisis de desapariciones y con una propuesta integral para atenderla. Ojalá que pronto ocurra. Yo creo que todos y todas en México queremos que le vaya bien a la presidenta electa, la primera presidenta de México, pues es importante que pronto escuchemos planteamientos integrales que no sean solo la inercia de lo que tuvimos en este sexenio pasado, que insisto, en derechos humanos no termina bien. Dame un segundo, Santiago, y regresamos en esta conversación.